de una tecnología que yo lo he bautizado como que es una tecnología que tiene realmente un potencial muy interesante, muy bueno, más sin embargo, como que estuvo unos años y de repente empezaron a aparecer otras tecnologías y se perdió, así como por arte de magia, la posibilidad de aprovechar esta tecnología, tanto en trabajos de investigación como en la aplicación de esta misma ya en proyectos productivos, que es la parte donde nosotros pues nos hemos estado enfocando en los últimos años, ¿no? Bueno, entonces para poder hablar sobre, perdón, ¿cómo se llama? Para poder hablar sobre la tecnología que quiero comentarles, primero habría que situarnos en el contexto de que esto debería de acompañar a programas tradicionales de transferencia de embriones. Y al respecto, creo que vale la pena preguntarnos cómo estamos con relación a, a la, a la transferencia de embriones en forma tradicional. Creo que vale la pena. Primero, pues recordar que esta tecnología no es una tecnología nueva, ya tiene muchos años con nosotros. Por lo tanto, pues no es algo realmente de última generación que pudiéramos considerarlo actualmente. Sin embargo, lo que sí también vale la pena reconocer es que a pesar de toda una gran cantidad de años que tenemos trabajando en las tecnologías sobre transferencia de embriones, pues desafortunadamente los resultados, aún a pesar de todos esos años que han pasado y una gran cantidad de investigaciones realizadas en todo el mundo, básicamente pues los resultados siguen siendo considerablemente muy variables y es una tecnología que sigue viéndose en muchos lados como que no hay un convencimiento total todavía de que deberíamos estar haciendo uso de ella. Y bueno, planteando esto, ¿cuál es el principal problema, ¿no? Que a través de la historia se ha identificado? Bueno, pues los problemas de embriones básicamente dependen de qué tan buenas respuestas obtenemos nosotros al aplicar los tratamientos de superovulación. Y en este sentido, pues seguimos realmente preguntándonos cada vez que metemos una hembra a superovular si es factible obtener buenos resultados o no, buenas respuestas superovulatorias, que para mí pues es el punto clave en esto. Podemos hacer muchas otras cosas bien, sin embargo, por principio de cuentas, si nuestro esquema de estimulación hormonal no es lo suficientemente apropiado, pues simple y sencillamente nuestra, eh, nuestra hembra no nos va a dar una buena respuesta, incluso a lo mejor su respuesta puede ser nula, puede ser cero, y entonces las cosas se nos complican definitivamente en nuestros programas. Y por otro lado, pues luego estamos felices porque si hubo respuesta y sin embargo, cuando hacemos el lavado, tenemos nuestra cosecha y nos encontramos en algunas ocasiones con sorpresas con relación a la calidad de esos ingredientes. No es en automático que si sacamos 10, 15, 20 estructuras o a lo mejor hasta más, todos vayan a ser de buena calidad y eso es perfectamente bien entendido, bien reconocido. Entonces, esto pues pone nuevamente, yo digo, en crisis la aplicación de programas de transferencia de embriones y bueno, pues en los últimos años con el incremento en el costo de los insumos que se ocupan para ese tipo de tecnologías, sobre todo cuando son las intenciones de aplicarlo en condiciones de campo, pues eso puede significar una limitante importante y obviamente que nos genere un poco de problemas para su aceptación, definitivamente. Bueno, aquí es donde para mí es interesante
analizar la posibilidad de hacer uso de esta tecnología conocida como división de embriones o el famoso embryo splitting. ¿Sí? ¿Cuál sería la justificación para pensar en usar este tipo de tecnologías? Hay dos puntos importantes, determinantes para mí, que deberían de ser considerados y no estar pensando mucho si todavía vale la pena o no. El número uno, en primer lugar, es que esta tecnología representa la posibilidad de incrementar la producción de crías nacidas vivas. No importa la especie que sea, no importa la raza que sea, ¿sí? Es una tecnología que no discrimina por especie, por raza, por región del país, donde quiera que queramos nosotros aplicarla, ¿sí? Siempre nos va a ofrecer esta oportunidad. Y creo que para mí este es uno de los puntos más fundamentales. De por sí el costo de las tecnologías es alto, y si tenemos alguna alternativa, alguna forma de cómo hacer eh, eh, más eficientes esas tecnologías, creo que podemos pensar que un mayor número de productores, en este caso, mayor cantidad de gente, pudiera interesarse en esta tecnología. Y desde otro punto de vista, otro aspecto que también vale la pena mencionar, aunque acepto que bajo condiciones comerciales a los productores, ahora sí que no les preocupa si pudiera haber la posibilidad de producir gemelos idénticos o no. Bueno, cuando menos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, la oportunidad de producir gemelos idénticos, pues nos abre un espacio muy interesante para aquellos que estamos involucrados, interesados en realizar investigaciones donde pues también el costo de las unidades experimentales muchas veces puede llegar a ser una limitante, y el contar con pares de gemelos idénticos podría tener un impacto bastante interesante en nuestras investigaciones. Pudiera haber algunas otras cosas que pudiésemos comentar, sin embargo, quisiera nada más enfatizar estas dos, y podremos continuar diciendo que cuando se empezó a pensar en esto de la división de embriones ya hace una buena cantidad de años, era pues como un sueño, ¿no? En ese momento, ¿cómo poderlo hacer para dividir un embrión que nos costó mucho trabajo producirlo, sacarlo, identificarlo en el microscopio, y luego resulta que ahora habría que partirlo? Y obviamente la preocupación en esos años era, uy, al momento de quererlo dividir, ¿no será que el embrión se va a morir? Y algo que ya habíamos ganado, posiblemente, a lo mejor lo íbamos a perder allí en eso. Bueno, vamos a ver cómo, pues eso que fue preocupación hace un buen rato, pues actualmente no es motivo de preocupación. Insisto, y recalco lo que comentaba hace un momento, podemos actualmente realizar la división o la partición de un embrión, pues básicamente de cualquier especie, inclusive, aunque no me quiero meter en ese tipo de polémicas, inclusive embriones de humanos, aunque ahí sabemos que hay otro tipo de implicaciones que posiblemente no tengamos oportunidad de ponernos de acuerdo al respecto de si vale la pena hacerlo o no en el caso de los humanos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder eh, implementar la división de los embriones, ¿no? Y bueno, lo primero es, siempre lo he dicho, es que necesitamos estar capacitados en ese tipo de tecnologías. Por lo tanto, yo siempre he dicho, necesitamos una mano bien entrenada, una mano bien educadita, que pueda ser capaz de llevar a cabo este tipo de micromanipulaciones. Por otro lado, se necesita un micromanipulador. Ahorita vamos a ver algunos detalles al respecto de este tipo de equipos.
una micro navaja, pero de antemano les puedo decir, hacer esto sería como imaginarse que ustedes están pensando en dividir un limón o partir una naranja. Tratamos de hacerlo casi siempre a la mitad. Bueno, pues para eso necesitamos una navaja. En este caso también ocupamos una navaja, aunque de un tamaño pequeño. Por otro lado, un medio especial, un medio de división de embriones que nos va a ayudar a que el embrión se quede estático por un cierto, aunque corto periodo de tiempo y nos permita poderlo manipular, poderlo orientar y llevar a cabo la división. Y finalmente requerimos una caja de Petri. Como pueden ver, básicamente creo que no hay cosas muy súper sofisticadas como para pensar en que no podemos aplicar esa tecnología porque se adquieren cosas o equipos o materiales demasiado complejos. Definitivamente eso no es. Ese no es el caso. Hablando un poco sobre tipos de micromanipuladores, el cual es una herramienta que es fundamental para poder llevar a cabo la división de los embriones en forma apropiada. Hay una gran cantidad de diferentes tipos, versiones, modelos. Esto es como cuando uno quiere comprarse un carro, básicamente pues hay una gama considerablemente muy amplia, ahora sí que para todos los gustos y para todas las oportunidades, dependiendo de, por así que pues, los recursos que tengamos para hacernos de ellos. Así es que por ese lado, eso es un punto bastante interesante. En el caso de nosotros, el modelo que utilizamos es este, es un micromanipulador mecánico, LIGHTS. Yo siempre les digo a la gente, aprendimos nosotros a dividir embriones con este tipo de equipos y nos quedamos con un equipo mecánico. Esto sería como decir, manejar un vehículo automático o un estándar. Este es un equipo estándar. Dentro de las cosas que para mí son muy interesantes de este equipo, pues es que es un micro pequeño que lo pueden transportar a cualquier lado, ponerlo en un estuche y poderlo transportar a cualquier parte. De hecho, este modelo que ven aquí han dado dándole la vuelta por una buena cantidad de estados en nuestro país, incluso en algunos otros países donde hemos tenido oportunidad de llevar a cabo este tipo de, este, de actividades sin mayores problema. El otro equipo que es fundamental, definitivamente, es contar con un microscopio invertido. Sabemos que hay una gama muy amplia de microscopios para diferentes objetivos, bueno, específicamente para poder llevar a cabo la división de los embriones. Lo ideal sería nuevamente contar con un modelo de nuestro gusto, siempre y cuando sea microscopio invertido, no hay mayores problemas. Este es el que específicamente nosotros manejamos y nuevamente otra vez este es de uso estático en un laboratorio. Parte del tiempo se lo pasa ahí esperando la oportunidad, pero en cualquier momento tomamos la decisión de que tiene que ser movido a algún rancho, algún laboratorio fuera de donde nosotros operamos tradicionalmente. Entonces no requerimos de condiciones súper especiales para poder ubicarlos, aunque también si ustedes son afortunados y se consiguen un proyecto donde el recurso no sea una limitante, se podría conseguir un pequeño equipo como estos que nos tocó a nosotros inaugurarlo en una ocasión que anduvimos por esta Universidad de Saskatchewan, Canadá, hace ya algunos años, donde yo me sentía como que iba manejando un automóvil Rolls Royce. De hecho, yo nunca había visto este tipo en mi vida, pero estaba de súper lujo, el cual pues no es fácil para poderlo adquirir, y aquí sí definitivamente es exclusivamente para uso en laboratorio. Pero bueno, todo depende de las posibilidades de cada quien. Y bueno, para aquellos que no contamos con tanto recurso,
Podrían intentar, incluso, como fue demostrado por este investigador ya hace un buen número de años, el dividir un embrión en forma manual. Ellos decían que hay que tener una mano bien entrenada, y en este caso no solo es que esté bien entrenada, sino que sea una mano con un pulso tan bueno como el que uno tiene con un micromanipulador, donde puede hacer movimiento de unas cuantas micras en forma horizontal o en forma vertical, y posiblemente pues todos tenemos la oportunidad, o podríamos tener la oportunidad de hacerlo de esa manera. Yo lo he intentado, créanme, y mejor ya me di por vencido de que no es para mí. Yo no soy tan bueno para hacerlo en forma manual. Sin embargo, bueno, pues tengo mis equipos y con eso lo puedo sacar adelante, ¿no? Pero bueno, esto es para que no pensemos que necesariamente tenemos que estar invirtiendo en una gran cantidad de equipos. Algunas de las cuestiones eh, biológicas, fisiológicas básicas que hay que recordar relacionado con la aplicación de esta tecnología es que, bueno, principalmente vamos a llevarlo a cabo en blastocistos en diferentes estadios de desarrollo, desde tempranos, expandidos o incluso hasta blastocistos eclosionados. Pero aquí lo más importante para mí sería mostrar la importancia que tiene el que debemos de ser capaces de identificar las células que integran el disco embrionario o la masa celular interna, que es la porción que en realidad nos interesa poder partir. Son estas células aquí coloreadas en azul. El resto son células que integran el trofoblast, y bueno, ellas solamente nos van a formar todas las membranas fetales que van a estar acompañando el desarrollo durante toda la gestación. Y bueno, esto se ve muy bonito, se ve muy bien en, en esta toma, y para cuestiones académicas o de laboratorio, pues la cosa está muy aceptable. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa bajo condiciones de campo? Bueno, pues que cuando estamos en una unidad de producción, pues no vamos a tener la vista que teníamos en el lado izquierdo. Lo que nos vamos a ocupar es con algo parecido a esto que estamos mostrando en la parte derecha de la diapositiva. Y bueno, creo que no es difícil imaginarnos entonces que la parte que a nosotros nos interesa es esta parte más negra de la izquierda, que viene representando la masa celular interna. Y siempre y cuando seamos capaces de identificar este componente del embrión, estamos en posibilidades de continuar y pensar que podemos realizar la división de los embriones. Bueno, haciendo un poquito de historia sobre el desarrollo de esta técnica, ¿sí? Hace una buena cantidad de años, por ya a finales de los 80, principios de los 90, cuando se empezó a pensar en cómo hacer esta división de embriones, se llegaron a ocupar una buena cantidad de microinstrumentos, 4 o a veces hasta 5 instrumentos a la vez, lo cual hacía el llevar a cabo esta tecnología con muchas dificultades técnicas para poderlo llevar a cabo. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se llevaba a cabo en esos años una división de embriones. Aquí a la izquierda tenemos los embriones ya divididos. Sin embargo, bueno, pues ahora había que tomar cada una de estas mitades y poderlas depositar dentro de una zona pelúcida vacía, porque en esos años se pensaba que era necesario que el embrión continuara con su desarrollo dentro de una zona pelúcida. Bueno, en el extremo inferior de la izquierda podemos tener ya la colocación del medio embrión, ahí en eso, y finalmente a la derecha tendríamos las dos mitades en dos zonas pelúcidas nuevas, ¿no? En eso. Y bueno, pues esto funcionaba bien, no hay ningún problema. Sin embargo, tenía demasiadas limitantes para implementar su aplicación bajo condiciones prácticas, debido a que hacer esto que se ve aquí resumido de manera muy rápida,
podría llevar 2 horas o hasta 3 horas, dependiendo de la destreza de la persona que hiciera el trabajo. Esta es una vista panorámica nuevamente de lo mismo en un laboratorio donde se está trabajando la división de los embriones. Sin embargo, bueno, pues eso representó muchas limitantes para su implementación bajo condiciones de campo. El desarrollo de la metodología fue avanzando con el tiempo y unos años más tarde se logró reducir el número de microinstrumentos utilizados para llevar a cabo exitosamente la división de los embriones. En este caso, este investigador fue capaz de iniciar la división de los embriones solamente utilizando una micropipeta de succión y por el lado izquierdo alineada una micro navaja para poder llevar el corte ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Entonces esto ya simplificaba mucho la metodología y finalmente esta es una lista de uno de los primeros ensayos que hicimos nosotros aquí en el laboratorio, donde tenemos en la izquierda un blastocisto expandido, donde podemos apreciar claramente ahí la parte derecha de ese embrión, que representa la masa celular interna, y alineada ya nuestra micro navaja para poder colocarlo en la parte superior del embrión y poder llevar a cabo la bipartición o la división de este. En este caso, pues ya el único microinstrumento que se utiliza es la micro navaja solamente, y esto fue gracias al desarrollo de medios especiales de división de embriones, donde al momento de colocar el embrión en la gota de medio de división, el embrión se va a la base de la caja, se queda ahí pegado por algunos segundos y eso nos permite poder moverlo, poder orientarlo en forma apropiada y poder llevar a cabo su división sin mayores problemas. De tal manera que el procedimiento ahora simplemente nos lleva aproximadamente unos 2 minutos dividir un embrión sin mayores complicaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos que deberíamos de hacer para poder llevar a cabo la división? El primero es que hay que alinear los instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bueno, pues nuestro micromanipulador y la micro navaja. Hay que seleccionar el embrión. Solamente seguimos con la idea de que embriones calidad excelente o calidad 1 son los más apropiados para poder llevar a cabo la división de ese embrión. Colocar una gota de aproximadamente unos 100 microlitros de medio de división y llevar a cabo el corte sin mayores complicaciones, y se sugiere realizar la transferencia de esos embriones una vez divididos lo más pronto posible después de terminar su división. Aunque tenemos un cierto periodo de tiempo, yo considero que 1 hora sería tiempo suficiente para poder llevar a cabo la transferencia sin mayores complicaciones. Uno de los detalles que son muy, muy importantes para poder implementar esto, pues es contar con las famosas micro navajas. Hace muchos años, lo que hacíamos era nosotros preparar nuestras propias micro navajas utilizando hojas de rasurar Gillette, unas que eran de tipo como acero inoxidable, que se rompían, no que se doblaban, ¿sí? De tal manera que a nosotros cuando empezamos desarrollando este tipo de trabajos, a mí me tocó tener que preparar mis propias navajas hace muchos años, y después, bueno, había que alinearlas tanto en la parte superior en forma vertical para ver que la navaja quedara exactamente a la mitad del embrión, y por otro lado también, ya una vez que estaba la navaja en posición, poder confirmar que el nivel de la navaja era perfectamente horizontal a la base de la caja de Petri donde íbamos a dividir. Si no, íbamos a tener demasiados problemas y simplemente no íbamos a ser capaces de poder realizar la división. Es una vista de una micro navaja que ya está lista, ya está preparada, y el embrión ya está esperando en su bote de división para que
se pueda llevar a cabo la división de ese embrión. Unos investigadores en el 95 sugirieron la posibilidad de realizar un rayado en la base de la caja de Petri, esto con la finalidad de que al colocar el embrión, estas rayitas, que son incisiones en la base, ayudaran a que no se moviera el embrión, y eso nos podría permitir hacer la división del embrión en forma más rápida y más sencilla, lo cual ha funcionado bastante bien y lo seguimos practicando. Bueno, ya en condiciones aplicadas, lo que nosotros vemos cuando tenemos mucha suerte, pues es que hacemos un lavado y tenemos una vista panorámica general donde podemos ver una cantidad de embriones de excelente calidad. Podemos apreciar claramente en algunos y en otros un poco medio confuso la masa celular interna, que es toda la parte negra que podemos ver en cada uno de esos embriones por ahí. Sin embargo, obviamente, pues no los podemos dividir así como están ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es orientarlos, organizarlos y ponerlos en una posición como esta que tenemos aquí en la base, hasta abajo de nuestra diapositiva, porque hay que recordar que la navaja solo se mueve en forma horizontal en una sola dirección. Idealmente debería ir por la parte media de la masa celular interna y el resto del embrión, con la idea de que si hacemos esto, entonces si tenemos éxito con la división, lo que vamos buscando es poder obtener nosotros un 50% de masa de células en una parte y el otro 50% en la otra. Entonces, si tenemos o logramos hacer esto, vamos a estar del otro lado. Bueno, algunos factores que se han demostrado que afectan la sobrevivencia de embriones divididos, por ejemplo, es la calidad de los embriones. Insistimos, calidad 1 es lo mejor, estadio de desarrollo del embrión es también importante, y insisto, en un tiempo se pensaba que se podían dividir módulas. Definitivamente, técnicamente es factible, no hay problema. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen dividiendo embriones en estadio de blastocisto, y van a ver cómo entre más avanzado es mucho mejor. La edad de la donadora también, esto puede ser importante generalmente en el caso de pequeños rumiantes, al menos, que la mayoría de los resultados que les voy a mostrar es generado en ovinos. Embriones provenientes o obtenidos de animales pobres, generalmente su capacidad de sobrevivencia es menor comparado con adultos. En cuanto a raza de la donadora, aparentemente no hay mayores diferencias, al menos en las razas que pudimos nosotros evaluar. Y luego, el factor que sí es importante es la experiencia del técnico. ¿No? Igual que muchas otras tecnologías, esto puede ser un factor realmente, efectivamente, muy valioso. En esta primera cuadro de resultados les mostramos posibles diferencias entre embriones asociados con su calidad 1, calidad 2, y podríamos irnos a el porcentaje de preñeces, donde los embriones de calidad 1 obtuvimos un 74% de preñez contra 71% de embriones calidad 2. La sobrevivencia de los embriones divididos es 51% para los de mejor calidad y un 6% menos para los de calidad 2, lo cual habla que definitivamente la calidad es importante. Y bueno, el porcentaje de embriones producidos por embrión original es 101 contra 90. Otra diferencia interesante asociada con calidad es la generación de pares de gemelos idénticos, el cual es mayor cuando trabajamos embriones calidad 1 o de excelente calidad. En cuanto a estadio de desarrollo, podemos ver cómo desde el porcentaje de preñeces alcanzamos el 73% al usar blastocistos expandidos. Sin embargo, sí tenemos posibilidad de dividir blastocistos eclosionados. ¿Sí? El porcentaje de preñeces se incrementó un 5%, y esto también se ve reflejado en un mayor porcentaje de sobrevivencia de embriones divididos, una diferencia de 5%, y para el caso de el porcentaje de corderos producidos por embrión original, un 10% a favor de
blastocistos eclosionados. De la misma manera, el porcentaje de gemelos idénticos se incrementó un 5% para el caso de dividir embriones eclosionados. En cuanto a la edad de la donadora, nosotros tuvimos oportunidad, en el caso de estos estudios, de comparar hembras de 24 meses de edad contra hembras de solo 10 meses de edad, hembras que todavía no habían parido, y aunque no encontramos diferencias en el porcentaje de preñeces, el porcentaje de sobrevivencia de los embriones divididos sí fue un 4% mayor para las hembras de 24 meses, igual el porcentaje de sobrevivencia de los embriones divididos, arriba de 100%, cuando solo tuvimos un 94% para las hembras jóvenes, y la misma tendencia podemos nosotros ver para el caso de embriones, ¿cómo se llama? Pares de gemelos idénticos. Con relación a la raza no hay mayores diferencias, ahí no hay mucho que les pueda comentar, podemos utilizar cualquier tipo de raza. Sin embargo, para el caso de los técnicos sí vale la pena comentar que la experiencia del técnico es un factor importantísimo. Esto creo que todos lo podemos entender y reflejado en todos los parámetros que pudimos nosotros evaluar sin mayores problemas. Algunos resultados de trabajos que hemos llevado a cabo nosotros en nuestro país. Uno de los primeros trabajos fue donde logramos hacer división de embriones de un proyecto con ganado de carne en nuestra universidad hace ya algún rato. Después, uno de los proyectos más importantes que hemos participado es en ovinos. Es un proyecto en un rancho comercial en Querétaro. Es un par de gemelos idénticos de ovinos Dorper. La misma historia para otro tipo de grupo genético en el mismo proyecto. Otro par de gemelos idénticos también en ovinos. Obviamente yo les decía que esta tecnología no es exclusiva de las ovejas o de las vacas, también las cabras se pueden beneficiar de este tipo de técnicas. Aquí está la evidencia de resultados producidos en caprinos en nuestra universidad también, y esto es un cuadro de resumen de resultados donde mostramos los porcentajes de sobrevivencia en forma general. Para ovinos producidos, esto fue en Nueva Zelanda, un 45%, para ovinos Dorper aquí en México, alrededor de un 50%, para bovinos cebuinos, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto en Villahermosa. En el caso de la comarca lagunera, en vaquillas Holstein, utilizando semen sexado, tuvimos un 50%, y un proyecto en la universidad con ganado de carne Charolais, obtuvimos un 35%. Me pareció interesante también compartir con ustedes esta información de unos investigadores de Brasil, donde ellos dividieron embriones de yeguas. Y yo me he topado con mucha gente que no está muy dispuesta a trabajar con embriones de yegua, o se niega la gente que produce embriones de yegua a que se puedan dividir esos embriones. Sin embargo, bueno, hay evidencias que muestran que en la sobrevivencia de embriones divididos en esa especie pueden ser muy similares a los que se han alcanzado en otras especies, lo cual muestra que, bueno, sí sería factible darle una oportunidad a esto, ¿no? Definitivamente. Bueno, y también a través de nuestro camino nos hemos topado con oportunidades que nos han presentado o nos han mostrado su interés en que posiblemente esas tecnologías se pudieran utilizar en otras especies, ¿no? Como sería el caso de esta que estamos viendo aquí nosotros. Esto es en México, en una explotación comercial en Sinaloa, o en un proyecto cuando estuvimos visitando a unos profesores en Canadá, donde ellos tenían una línea de trabajo en esto, y después de platicar sobre este tipo de tecnología, bueno, ellos reconocían que podrían estar desarrollando algo al respecto. En esa misma universidad, ellos estaban haciendo trabajos de transferencia de embriones en yeguas, más sin embargo la división de los embriones no era parte de algo que les pudiese interesar, ¿no? Bueno, en esta foto lo que quiero mostrarles es nada más de que seguimos convencidos de que la división de los embriones tiene un gran potencial para nosotros. Esto es una muestra de ello. Seguimos trabajando en esto. Es un par de gemelos idénticos que nacieron el 20 de diciembre
del año pasado. Esta es una explotación comercial en Hidalgo, donde, créanme, pues el productor se mostró bastante interesado por esto. Al principio, como todos, están un poco medio reacios, pero bueno, finalmente estaba feliz por empezar a tener crías de gemelos idénticos. Bueno, quisiera en este ejercicio mostrarles cómo es que pienso yo que podríamos ejemplificar el uso de la división de los embriones, y para esto quisiera llevarlo sobre este ejercicio aquí. En la parte de la izquierda tenemos 10 embriones frescos, completitos, los ven ustedes. Vámonos. Sale, si nosotros hacemos el trabajo, transferimos estos embriones en fresco como tradicionalmente lo hacemos, ¿sí? Y obtuviéramos un 50% de sobrevivencia, obtendríamos 5 crías. Si somos un poco mejores, podemos incrementar el número de crías y nos vamos hasta algo que sería pues, más o menos realmente un buen resultado, un 70% de sobrevivencia, 7 crías nacidas de 10 potenciales, lo cual realmente es un número o un valor bastante aceptable, definitivamente. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros tuviésemos la tecnología esta de dividir o la posibilidad de dividir los embriones? Bueno, de esos 10 iniciales podríamos nosotros terminar con 20 embriones divididos, 20 mitades. Si tuviéramos un 25% de sobrevivencia, podríamos estar produciendo 5 crías, pero si tuviéramos un 30, podríamos producir 6, y si fuéramos mejores, podríamos producir 7. Si alcanzáramos un 40% de sobrevivencia, estaríamos produciendo 8. Y si alcanzáramos un 50%, que es más o menos unas con otras, los números de resumen que les presenté anteriormente, podríamos estar en posibilidades de producir 10 crías. 10 crías provenientes de 10 embriones originales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podríamos estar produciendo 1 o 2 o hasta 3 crías más comparativamente con el número original de embriones o con el número de crías que podríamos producir transfiriendo los embriones en forma fresca, como actualmente se hace en todos los proyectos que yo conozco, no solamente en México, en muchas partes del mundo. Y bueno, para esto debemos de recordar que la sugerencia es utilizar embriones calidad 1. Sin embargo, bueno, sabemos que a la hora de hacer un lavado no solamente sacamos embriones calidad 1 en el lavado, sino que en algunas ocasiones nos aparecen también embriones calidad 2, en algunas ocasiones algunos otros por ahí. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan factible pudiera ser el dividir embriones de una menor calidad sin comprometer su sobrevivencia? Bueno, al respecto les puedo decir que estamos trabajando en eso, estamos buscando maneras de cómo sobreponernos a esa situación. Esperemos pronto poder compartir algunos resultados con ustedes. Y la otra situación que me parece interesante comentarles es qué tan factible pudiera ser dividir embriones congelados, pensando en que mucha gente ahorita en este momento tiene una gran cantidad de embriones congelados disponibles. Y sin embargo, bueno, a lo mejor tal vez le interesara este tipo de tecnologías. Bueno, al respecto no tenemos tampoco mucho avances, sin embargo, sí les puedo decir que en lo que sí hemos avanzado con algunos de mis estudiantes de posgrado es en implementar ese tipo de tecnologías en embriones producidos bajo condiciones de laboratorio. Este es un embrión que podemos ver ahí, fue producido bajo condiciones de laboratorio, el cual fue dividido exitosamente y después se puso en cultivo por 12 horas y podemos ver aquí la reexpansión de esas dos mitades de embriones, lo cual pues nos muestra que al menos bajo condiciones de este tipo sí es factible que el embrión pueda resistir el estrés de la división. Y bueno, es una evidencia, una foto de uno de los primeros corderos nacidos aquí en los proyectos de la universidad con este tipo de tecnologías, donde los embriones se produjeron en el laboratorio, después se pusieron en cultivo para
observar su reexpansión y después fueron transferidos. Bueno, podemos ver cómo no solamente podemos obtener resultados a nivel laboratorio, sino que también podemos producir crías a nivel campo, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero compartir con ustedes y ojalá pudiéramos concretar esto, es que esta técnica de división de embriones tiene el potencial de incrementar la eficiencia de programas de transferencia de embriones comerciales en un 20 a un 30%. Y creo que no sería despreciable pensar en su utilización, teniendo esa posibilidad de ayudarnos a mejorar la eficiencia de nuestros programas. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su paciencia y doctora Navarro, quedamos a su disposición y creo que apenas terminé el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rangel. Sí, efectivamente terminó muy justo a tiempo, pero le comento, aquí tiene algunas preguntas y comentarios. Dice el doctor Ambriz, doctor Rangel, excelente. Pregunto, ¿esta tecnología sigue siendo usada en Nueva Zelanda o Australia o en algún otro país? ¿Se ha olvidado? Bueno, actualmente, que yo sepa, ya no se usa actualmente. Y insisto, es una lástima porque yo creo que la aparición de la producción de embriones in vitro, para mí, vino a desplazarla, ¿no? Y como que vamos en cuestión de modas. Pero, ¿cómo se llama? Pues yo hago un ejemplo nada más. Si tenemos en México que se produjeran 1000 embriones, calidad 1, de esos 1000 embriones están perdiendo la oportunidad de generar de 200 a 300 crías. Y si le pusiéramos un valor comercial a eso, creo que sería plenamente justificable su aplicación. Muchas gracias. Luego pregunta también, ¿utiliza zonas pelúcidas subrogadas? ¿Los demiembriones sin zona pelúcida dificultan su manipulación para transferirlos? Ya no usamos zonas pelúcidas extras. Eso ya pasó a la historia. Es parte de la historia y sí es cierto que hay un poquito de problema para manejar los demiembriones, pero nada que no pueda uno, con un poco de destreza, pueda uno superar, ¿no? Definitivamente. No hay mayores objeciones al respecto en eso. Muy bien, pregunta Paula Herrera, ¿cuáles son las complicaciones de no realizar el corte adecuado al 50%? Bueno, básicamente no estar en posibilidad de fijar bien el embrión, ¿sí? Porque cuando uno va a realizar el corte, es como, yo siempre digo, como si quisiera uno cortar una naranja sin agarrarla, fijarla de alguna manera. Si uno lo quisiera cortar con el puro cuchillo, así nada más por encima, a la hora de ir haciendo presión, por la forma que tiene, se va a empezar a mover. Entonces ahí es donde está el principal problema ahorita. Por eso es que el medio de división es importantísimo, porque él nos permite que el embrión no se mueva, que soporte, que nosotros podamos presionarlo y que no se nos vaya para la izquierda, para la derecha, y a la hora de que nosotros bajemos la navaja, nos vamos y a la hora de ver el corte, oye, 25% se fue a una parte y el 75% al otro, ¿no? Definitivamente. Ahí es donde está, ahora sí que el detalle, ¿no? Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Ana Montserrat Boone. Dice, ¿qué características se toman en cuenta para considerar un embrión calidad 1? Y Emerojev Adrián Moreno pregunta, ¿los costos de realizar la división de embriones son más altos en comparación con el uso de embriones sin dividir? Bueno, a ver, en cuestión de los costos, en teoría, sí debería ser más costoso, definitivamente. Sin embargo, yo le digo siempre a la gente, bueno, nosotros traemos esta
este programa tratando de difundir esta tecnología y las personas que tienen a bien darnos la oportunidad de participar en sus proyectos de transferencia de embriones, la división de los embriones no tiene un costo. Sin embargo, desconozco yo de que haya gente en México y en una buena cantidad de partes del mundo donde digan, mira, si va dividido, te cuesta tantos dólares más, ¿no? Por hacerlo. Simple y sencillamente no se ofrece. Esa es la parte, para mí, un poco más triste, ¿no? Ahí en eso. Y disculpe, pero ya se me pasó la pregunta anterior. No, no se preocupe, doctor. ¿Qué se toma en cuenta para considerar un embrión calidad 1? Bueno, ahí en eso la verdad es que lo que tomamos en cuenta son características morfológicas del embrión. Hay diferentes escuelas, diferentes fuentes de información donde se puede consultar eso. Un embrión perfecto que esté acorde al estadio de desarrollo que estamos buscando, que no tenga blastómeros extruidos, que no tenga un color anormal. Pero básicamente esas características, ¿cómo se llama? Las podemos encontrar publicadas en varios lados, ¿no? Pero son características definitivamente morfológicas, sobre todo a nivel campo, ¿no? Donde no podemos hacer más que eso.